tu turno. Al hombre de la palabra No, no, iluminada, claro que se la cedo. me gustaría ser como dijo Fidel Castro, que dijo, seré breve y duró 4 horas, pero trataré de ser breve con algo que quiero comentar. Y, y a diferencia de todos los comentarios que siempre he hecho, que me refiero a cosas que han pasado, me voy a referir a algo que va a pasar el día de mañana. El día de mañana es el día en que se conocerá la sentencia en primer grado del caso Odebrecht. Lo que voy a hacer es una pequeña reflexión sin mucho fundamento jurídico, porque todo el conocimiento jurídico del caso que se tiene, la mayoría de las personas que no están vinculadas procesalmente al mismo, está vinculada sobre la base de lo que ofrecen los medios de comunicación. Por lo tanto, más que algo procesal, porque habría que haberle dado seguimiento completo al caso, habría que pensar un poco en las implicaciones que va a tener esa sentencia en uno u otro escenario a partir del día de mañana. O sea que estamos especulando sobre algo que va a pasar. Para todo es conocido el caso de Brecht, sobre todo el manejo en que se hizo este caso, una ruta crítica que comenzó con 14 imputados en enero del 2017 y terminando con 6 menos 8 ahora en octubre del 21. La primera reflexión es, ¿qué vamos a hacer con el sistema procesal penal? La justicia de un país no puede esperar 4 años. No queremos atropellar el Estado de Derecho, pero 4 años para un caso tan trascendental, con tantos medios de prueba, un caso que es cimero en cuanto a referente nacional e internacional de corrupción, 4 años en primera instancia. Es una reflexión que los legisladores tienen que tomar, pero la verdadera reflexión también es el manejo institucional que se le ha dado al proceso. Porque en el fondo el gran problema que ha habido desde el día cero es el incumplimiento por parte del procesado principal, del cuestionado principal, en este caso la empresa Odebrecht. Digo cuestionado porque no fue imputado en el expediente. Recordemos que en enero del año 2017 el entonces procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, aparte de interrogar al gerente, firmó un acuerdo 10 días después con la empresa en la cual se iba a dar un intercambio de informaciones sobre la base de un acuerdo que permitiera la continuidad de obras en el país a través de una multa. Una multa que en función de la legislación vigente sería el duplo de la deuda, 92 millones, de lo cual de esos 184 millones a la fecha han sido pagados 60. Empecemos por ahí. La empresa debe 124 millones todavía. Y los debe y no los paga, no sobre la base del cumplimiento del acuerdo, sino sobre la base de que está en un proceso de reorganización de quiebra. Y el Estado Dominicano, bien, gracias, con esa deuda pendiente. ¿Qué hemos visto en los medios de comunicación con relación al caso? Bueno, con mucho espanto vimos meses atrás que el acuerdo de la Procuraduría y que el acuerdo de lenidad firmado con el Estado de Brasil, a través del cual se iba a dar intercambio de documentos, no tenía traducción jurídica. Fue desechada uno de los principales fardos de la prueba, por la sencilla razón de que el Ministerio Público en su momento, y me referiré a esto ahora, en su momento no aportó la traducción. ¿Qué significa esto? Bueno, en derecho procesal dominicano, todo documento que se interponga ante un tribunal en el conocimiento de un caso de justicia que no esté escrito en español debe estar debidamente traducido por un intérprete oficial. Es una verdad de perogrullo. Eso se da en Procesal 2. Sin embargo, al Ministerio Público se le olvidó esa parte. Y decimos que se le olvidó porque no quisiéramos pensar lo que todo el mundo tiene derecho a pensar. Porque en el fondo aquí ha habido una dificultad para establecer la traza del dinero, para establecer los vínculos. No ha habido una negación, por ejemplo, de uno de los principales imputados, el señor Rondón, de recibir una suma de dinero, como Odebrecht señala, y todo lo contrario, hay un reconocimiento de su parte de que el dinero él lo recibió en calidad de honorario. Entonces, toca al Ministerio Público, y así hay una serie de presunciones que se van dando, y toca al Ministerio Público el difícil rol de destruir la presunción de inocencia sin afectar el Estado de Derecho, sin afectar las garantías procesales que le dan a todos los ciudadanos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si uno de los principales documentos
Y si los interrogatorios provistos por el gerente de la empresa no están traducidos al español, evidentemente que la acusación cojea. Y la acusación cojea, pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la continuidad del Estado en el caso, que es la verdadera reflexión que tenemos que tener. No solamente el tema de la presunción de inocencia, sino la continuidad del Estado, porque aquí hablamos, y esto es lo pecaminoso, de una Procuraduría General de la República, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que hay solo una Procuraduría, en este caso hay dos. Una que instrumentó el expediente en marzo del 2017, que le dio curso a las acciones, que firmó los acuerdos, que depositó las pruebas, que interrogó a los testigos, que no depositó, según los jueces, que no depositó documento traducido al español, y hay un corte institucional en agosto del 2020, y posterior a ese corte hay otra titularidad del Ministerio Público. Una titularidad que es la que se enfrenta, como señalaba Fafa anteriormente, a cosechar lo sembrado. Y tenemos que distinguir y tenemos que ser honestos y justos, porque la sentencia que pueda venir puede ser una sentencia quizás no favorable a los fines que persigue el Ministerio Público. ¿Falló el Ministerio Público? Bueno, institucionalmente, desde el punto de vista del Estado, de la continuidad del Estado, sí puede que falle, pero desde el punto de vista de la gestión de ese Estado, evidentemente no, porque ha habido un corte, y ha habido un corte institucional que implica consideraciones políticas, porque para nadie es un secreto la posición de la actual Procuradora General de la República, que en su momento se inhibió de conocer el caso cuando estaba siendo conocido en la Suprema Corte de Justicia, y en su momento advirtió de las falencias estructurales en cuanto a la instrumentación y a la carga probatoria que tenía el expediente, y sugirió y le conminó al Ministerio Público en su dispositivo que subsanara esas faltas. Y para nadie es un secreto, porque lo vimos en tiempo real en la televisión dominicana, lo que le costó a la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia señalar con el dedo de su profesionalidad procesal que habían falencias que debían de ser subsanadas. Aparentemente, según la prensa, con solo contar estos dos episodios de dos instrumentos importantísimos, el acuerdo y las declaraciones, y no fueron traducidas, aparentemente no hubo una subsanación. Entonces, ¿hacia dónde vamos mañana? ¿Iremos hacia un matadero procesal? ¿Tendremos una sentencia en contra? Eso lo veremos mañana, estamos especulando. Pero ¿cuáles serían las reflexiones éticas más allá de la jurídica de lo que podría pasar, con esto? Bueno, la realidad es que tendremos una sentencia favorable o desfavorable, una sentencia para 6 imputados, pero de los cuales probablemente no todos cumplan con lo que el Ministerio Público está pidiendo por las razones que acabo de señalar. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Hay un principio básico del derecho procesal penal, que es el no bis in idem, que nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Esas personas automáticamente van a cesar la persecución penal contra ellas. Entonces, ¿el Ministerio Público le falló a la sociedad dominicana? ¿La sociedad dominicana tendrá justicia? Esas son preguntas que tendremos el día de mañana, las respuestas. Sin embargo, podemos adelantar que para no fallarle a esta sociedad dominicana, el Ministerio Público actual, en quien confiamos y en que la sociedad espera que haga una labor que pueda reivindicar el objeto de saqueo del que ha sido, sin vulnerar el Estado de Derecho y el debido proceso y la presunción de inocencia de futuros encartados. Este Ministerio Público está obligado a partir de mañana, y esperamos que lo esté haciendo, a hacer un Odebrecht 2.0. Es necesario retomar el expediente. Procesalmente es necesario hacer las correcciones del lugar, subsanar las falencias procesales que están ahí encartadas en este expediente y volver y escarbar. Porque, como decíamos al principio del comentario del día de hoy interactivo, en ese expediente no están todos los que son, ni son todos los que están. Y aquí al final, la única deuda que tenemos pendiente no es un pago de un diferencial, de un acuerdo, ni la retribución de una suma dada en soborno. La deuda es con la sociedad dominicana, una deuda de justicia que mañana o en otro día y en otro momento deberá ser pagada.